Hey, hola a todos. Me llamo Ezra y voy a hablarles de Eddie. Eddie es mi exnovia. Estaba muy enamorado de ella, pero lamentablemente me decepcionó. Les voy a contar la historia desde el principio. Empecé a ir a mi escuela actual el año pasado. Eddie estaba en el equipo de natación. La vi por primera vez en un campeonato de natación de la escuela. Era la chica más guapa del equipo. Y aquel fue el día en que me volví completamente loco por ella. Cada mañana cuando me despertaba me preguntaba si aquel día vería a Eddie. Pasaba mucho tiempo arreglándome delante del espejo. Antes no me preocupaba por la ropa, pero ahora me partía la cabeza pensando en qué ponerme cada día. Y aunque mi familia no tenía mucho dinero, yo tengo muchísima ropa aquí. Y eso se lo debo al maravilloso jefe de mi padre. Resulta que mi padre es chofer personal, y su jefe, el señor Kit, tenía un hijo 2 años mayor que yo. Le encantaban los deportes extremos. Por desgracia, sufrió un accidente terrible mientras escalaba y falleció. Pocos días antes, el señor Kit había perdido a su esposa. Tras perder a su único hijo y a su esposa, entró en depresión. Por aquella época, el señor Kit nos invitaba a su casa muy a menudo. Teníamos largas conversaciones. Cuando superó la depresión, me dijo, Ezra, me recuerdas mucho a mi hijo en tu forma de pensar. Es como si estuviera hablando con él. Y me gusta mucho pasar tiempo de calidad contigo. Me gustaría darte una beca para complementar tus estudios. Cuando acabes la universidad, puedes trabajar en mi empresa. Cuando me dijo eso, me alegré muchísimo. Entonces el señor Kit me dijo, solo te pediré un favor, ¿está bien? ¿Puedo mandar a tu casa la ropa de mi hijo? Me gustaría que te pusieras su ropa para venir a verme. Eso es algo que me haría realmente muy feliz. Acepté encantado. Y esa es la razón por la que tengo tanta ropa. De hecho, antes solo me importaba qué me iba a poner cuando iba a visitar al señor Kit en su casa, pero ahora todos los días me ponía muy guapo para ver a Eddie. Cada mañana mi padre me dejaba en la escuela. Luego recogía al señor Kit y lo llevaba a su oficina. Cuando mi padre se dio cuenta de que vestía diferente, comenzó a burlarse de mí. Me decía, ahora pareces el dueño de este coche. No te sorprendas mucho si te llaman señor Ezra. Yo le respondí, papá, no te burles de mí. Y él me decía, no es una broma, esa ropa te sienta realmente genial. Aunque cada día que salía de casa, lo hacía pensando en que podría hablar con Eddie, no me atrevía a dar el paso y estaba empezando a perder la esperanza. Por fin, mi momento llegó cuando menos lo esperaba. Estaba en la cafetería, almorzando, cuando alguien se acercó a mi mesa y me preguntó, ¿está libre este asiento? Cuando miré, era Eddie. Me tomó por sorpresa y le respondí, sí, está totalmente libre. Eddie se sentó sonriendo, estiró su mano y me dijo, soy Eddie. Yo solo quería decirle, lo sé, y me encanta tu nombre y me encantas tú. Pero por supuesto que no lo hice. Estiré mi mano y dije, soy Ezra. No podía dejar de mirar a Eddie durante el almuerzo. De cerca era más guapa aún. Me sentía muy feliz ahora que sabía que yo existía. Al día siguiente, en el almuerzo, busqué a Eddie, pero no la encontré. Y justo cuando salía de la cafetería para ir a clase, escuché su voz. Ezra. Cuando me giré, estaba ahí de pie frente a mí. Y antes de poder hablar, ella se adelantó. Acabo de llegar de natación. Oye, grabemos un TikTok. No sabía que Eddie tenía una cuenta de TikTok. Luego grabamos algo estúpido y procedimos a compartirlo en nuestras cuentas. Por supuesto, comenzamos a seguirnos mutuamente también. Esa noche, pasamos horas mandándonos mensajes. Y cuando finalmente fui a la cama, tuve que pellizcarme para saber que todo esto no era solo un sueño y nada más. Si me dolía tanto, seguro que no se trataba de un sueño después de todo. Me dormí con una sonrisa de felicidad en la cara. Al otro día, mi padre volvió a dejarme en el colegio y en ese momento me encontré con Eddie. Yo solía pasar por la escuela para ver si la veía, pero ahora era ella la que aparecía por sorpresa. Fuimos juntos charlando hacia la escuela. En realidad, era ella que hablaba porque yo estaba tan nervioso que no podía soltar una sola palabra. Eddie y yo empezamos a vernos en cada descanso. Pero yo no podía pensar que a una chica tan genial como ella le pudiera gustar a alguien como yo. La verdad, yo seguía pensando que ella me veía como un amigo y nada más, pero al poco tiempo me confesó que había estado esperando que yo la invitara a salir. Y cuando se percató de que yo no iba a hacerlo, entonces ella decidió dar el paso. Por supuesto, yo jamás hubiera imaginado algo como eso. Así que me volví loco cuando un sábado a la noche recibí un mensaje de ella. ¿Quieres tomar algo esta noche? Quedamos en una cafetería cerca de su casa. Al final de la cita, ya éramos novios. Estaba tan feliz que no dormí esa noche. En verdad no soy de los que les gusta salir demasiado. Mientras vaya a la escuela, prefiero centrarme en los estudios. Parecía que Eddie era justo lo contrario. El jueves me mandó un mensaje diciendo algo sobre un restaurante. Quería ir a cenar al día siguiente. Decía que era bastante bueno. No me gustó la idea, pero era la chica de la que estaba enamorado. Así que le dije que sí.
Pero había un problema. El restaurante parecía muy elegante y imaginaba que sería caro también. Cuando busqué la carta en internet, no podía creer lo que veía. Era mucho más costoso de lo que había imaginado. Tendría que reunir la paga completa de un año para poder pagar una cena en ese lugar. Eddie no lo aparentaba, pero parecía que su familia era bastante millonaria y estaban muy acostumbrados a esos sitios. Al día siguiente en la escuela, Eddie me preguntó, ¿y qué te parece el restaurante? Lo sigo en Instagram y van muchos famosos. Dije con cierta timidez, no me siento muy cómodo en esos sitios. ¿Y si vamos a la cafetería que está cerca de tu casa? Eddie estaba muy desilusionada. Escucha, tenía muchas ganas de ir a ese lugar. Yo nunca he estado en un restaurante así. ¿Acaso no merezco ir a esos sitios? Me dijo mientras me miraba fijamente. Yo estaba confundido. Me estaba diciendo que normalmente no podría ir a un lugar como ese. Pero al mismo tiempo, pensaba que yo podría permitirme llevarla allí. Y le dije, cariño, me da un poco de vergüenza, pero llevarte a comer en un restaurante como ese me costaría más de lo que gana mi padre en todo un mes, así que no puedo permitírmelo. Eddie se enfadó muchísimo y gritó, Ezra, tu familia es rica, ¿por qué me mientes de esa manera? Le pregunté, ¿qué te hace pensar eso? Me dijo, tienes un chofer que te deja en la escuela cada día. Ese automóvil vale una fortuna, y además, tú solo llevas ropa de marca. ¿Crees que nadie se ha dado cuenta de que tu familia es millonaria? Y le respondí, mi padre es solo un conductor personal. El auto del que hablas es de su jefe, y la ropa que llevo puesta es del hijo del jefe de mi padre, y la historia es muy triste, ya te la contaré luego. Eddie empezó a llorar y entonces gritó, ¡me mentiste! Le dije, cariño, lo has malinterpretado todo. No me llames así, y se fue corriendo. En ese momento me di cuenta de absolutamente todo. Eddie pensaba que yo era millonario. Empezó a salir conmigo porque pensaba que podría vivir una vida de ensueño a mi costa. Me sentí muy humillado. El amor de mi vida era una cazafortunas y ni siquiera tenía la necesidad de ocultarlo. Por algunos días la pasé muy mal. Pensaba en Eddie durante cada minuto de mi vida. Pero luego me di cuenta de que aquella no era la manera correcta de hacerlo. En lugar de estar triste, tenía que aprender de todo esto. Yo solo me enamoré de Eddie porque era una chica preciosa. Pero, como dicen por ahí, las apariencias engañan, y ver las cosas así me hizo sentir mucho mejor. Toda esa angustia que me estaba quitando el sueño desapareció poco a poco. Un día mi padre dijo, mi jefe nos está invitando a su casa, dice que tiene noticias importantes para nosotros. Aquella noche fuimos. El señor Kidd es una persona maravillosa. La estábamos pasando genial como siempre. De pronto un hombre entró en la habitación. El señor Kidd dijo, les presento al señor Turner, mi abogado. Ha venido por unos asuntos muy importantes. El abogado sacó un documento y comenzó a leer. No podíamos creer lo que escuchábamos. Mi madre rompió a llorar. Era el testamento del señor Kidd. Como tristemente no tenía más familiares, decidió donar la mitad de su fortuna y decidió que me dejaría a mí la otra mitad. Me hice muy rico de la noche a la mañana. El señor Kidd agregó, esta es la mejor decisión que he tomado en toda mi vida. He perdido un hijo, pero ahora tengo un hijo honorífico. Y me dio un abrazo. Yo recibiría la herencia en el futuro, pero el señor Kidd quería que tuviéramos una mejor calidad de vida cuanto antes. Así que nos mudamos a su casa y comencé a ir a una escuela privada. Y ahora sí que estaba experimentando esa vida con la que soñaba Eddie. Y ella no tenía ni idea porque de hecho ya habíamos dejado de hablar. Un día, el señor Kidd me pidió que fuera a su oficina. Me dijo, mi empresa está patrocinando un concurso y me han encargado que reparta las medallas a los ganadores. Pero creo que todos los ganadores son de tu edad, así que me preguntaba si querías ir en mi nombre. Yo estaba muy emocionado. Media hora más tarde, mi padre y yo estábamos en aquel sitio. Y ya lo adivinaron, ¿cierto? Era una competencia de natación y Eddie probablemente estuviera allí. Cuando ingresé a la sala, la entrega de premios ya había comenzado. El presentador dijo, a continuación nuestro patrocinador entregará las medallas. Caminé rápido hacia ellos. Justo al lado del presentador estaba el podio con los 3 primeros clasificados. Cuando vi que Eddie estaba allí, empezaron a temblarme las piernas. Había quedado segunda, y cuando me vio, quedó impactada. En verdad estaba sorprendida de verme allí. Primero entregué la medalla de oro al ganador. Luego me coloqué delante de Eddie. Le sonreí mientras le colocaba la medalla de plata. «Felicidades», le dije. Eddie no pudo decir nada porque estaba atónita. Aquella noche recibí el mensaje que había estado esperando tanto tiempo. «Hey, ¿qué tal?» No respondí porque no sabía qué ponerle en realidad. Al rato Eddie me escribió que siempre supo que yo mentía. Aquello me sentó muy mal, pero le respondí. Le dije que nunca en mi vida le había mentido y que no era rico cuando salíamos, pero que había ocurrido algo realmente sorprendente. Ella respondió, no entiendo nada, pero no quiero darle mayor importancia a este asunto.
Te he echado mucho de menos. Y sé que me extrañas también. Obviamente no le respondí, y debió captar la indirecta, porque nunca más intentó contactar conmigo de nuevo después de eso. Muchas gracias por escucharme. Y si te gustó mi historia, no te olvides de dejar un like al video. ¡Nos vemos! Hola a todos, me llamo Beatriz. Si me preguntas cuál es el recuerdo más recurrente que tengo de mi infancia, tengo la respuesta bien clara. Las discusiones interminables de mis padres. Se gritaban todo el tiempo. Yo era muy pequeña, pero sabía perfectamente que no se aguantaban. Tras un tiempo decidieron divorciarse. Aunque tan solo tenía 7 años cuando aquello sucedió, me puse súper contenta. Recuerdo algo curioso. Estaba tan acostumbrada a sus discusiones que cuando mi madre vino a decirme «Tu padre va a dejar de vivir con nosotros», le pregunté «¿Ahora discutirán por teléfono?». Después del divorcio, tuvieron que seguir en contacto por mí. Mi padre me quería un montón. Me recogía los sábados por la mañana y me llevaba de vuelta los domingos por la noche. Cuando nací, mi madre tuvo que dejar de trabajar. Tras el divorcio, intentó buscar trabajo, pero no tuvo suerte, así que dependíamos del dinero que mi padre nos daba. Mi padre me quería un montón. Él se dedicaba a componer música para anuncios. A mí la música me chifla y a veces él me llevaba a los conciertos de sus amigos. En uno de esos conciertos vi por primera vez un ukelele. Como yo era solo una niña, pensé que era una guitarra pequeñita para niños. Le pregunté, «Papi, ¿me comprarías una guitarrita para niños?». Mi padre rompió a reír y me regaló un ukelele después del concierto. Él sabía tocar muchos instrumentos y empezó a enseñarme a tocar el ukelele. En aquella época mi madre tenía un novio nuevo. Este tipo dormía en casa muchas veces y no sé por qué mi madre se empeñó en que lo llamara papá. Aquel fin de semana se lo conté a mi padre. Se enfadó muchísimo, de hecho llamó por teléfono a mi madre. Le dijo, «¿Por qué obligas a Beatriz a llamar papá a un tío que ni siquiera conoce? Si ese hombre vuelve a tu casa, no te la llevaré más». Recuerdo que tuvieron una pelea monumental. Aquel domingo, cuando mi padre me dejó en casa, mi madre le dijo, «No te atrevas a volver a amenazarme o será la última vez que veas a Beatriz». Después de aquel comentario, la discusión fue aún peor. Antes de irse, mi padre se pasó por mi habitación. Tenía un teléfono que solo usaba para el trabajo. Me lo dio y dijo, «Cariño, si ese hombre vuelve a quedarse aquí, llámame». Luego me dio un beso y se fue. Normalmente mi padre me llamaba todas las noches. A la noche siguiente, como no me llamaba él, lo llamé yo. Su teléfono no dejaba de hacer llamada, nadie lo cogía. Al día siguiente volví a llamarlo. Esta vez el teléfono estaba apagado. Estaba preocupada, así que decidí contárselo a mi madre, pero a ella le dio igual. Cuando se enteró de que mi padre me había regalado un teléfono, se molestó y me lo quitó. Ese sábado me levanté temprano como siempre y esperé a que llegara mi padre. Aunque no me había llamado en toda la semana, yo estaba segura de que vendría. Pero no lo hizo. Esperamos hasta el mediodía. Al final mi madre también se preocupó. «Su teléfono está apagado. Voy a pasarme por su casa». Cuando volvió me dijo, «Llamé al timbre, pero nadie me abrió». Por desgracia, después de aquel día no volvimos a tener noticias de mi padre. Si le hubiera pasado algo horrible, nos habríamos enterado. Parecía que había desaparecido a propósito. Dejamos de recibir dinero de él, así que mi madre empezó a buscar trabajo otra vez. Por suerte, la contrataron en un supermercado. Pero con lo que ganaba no teníamos ni para pagar el alquiler y nos tuvimos que mudar a una casa más pequeña. Después de todo aquello, las cosas fueron empeorando. Teníamos que mudarnos con mucha frecuencia. De hecho, en un momento dado llegó a ser una especie de adicción. A nivel psicológico, mi madre tampoco estaba en su mejor momento. Cuando perdió su trabajo, nos tuvimos que mudar con mi tía por una temporada. Ya lo ves, nuestra vida no era fácil, pero para mí eso era lo de menos. Lo único que me preocupaba era mi padre, lo echaba mucho de menos. Algunas noches me dormía abrazada a mi guitarrita porque me recordaba a él. Cuando iba a acabar el instituto, mi madre conoció a un tipo por internet. Pero no podían verse porque él vivía en otra ciudad. Un día me dijo, «Brett quiere que nos mudemos con él, ¿qué me dices?». Eso implicaría que tendríamos que mudarnos a otra ciudad y que yo tendría que cambiar de instituto. Aún así accedí. Después de tantos años, mi madre al fin había conocido a alguien. Además, Brett parecía un tipo simpático. Mudarnos con Brett fue la mejor decisión que pudimos tomar. Por primera vez en mi vida sentía algo de paz. Brett era abogado y quería que yo estudiara Derecho porque pensaba que tendría una carrera exitosa. A mí me pareció una idea genial, así que decidí que empezaría a prepararme para la universidad. Para mejorar mi solicitud, decidí buscarme un voluntariado. En el instituto me enteré que había comedores sociales que necesitaban gente. Así que empecé a ir a uno de ellos 2 veces a la semana. Normalmente los vagabundos van allí a comer. En la ciudad donde yo vivía había muchos vagabundos.
La verdad es que cada vez que me cruzaba con uno por la calle, cambiaba de acera porque olía muy mal. Sin embargo, trabajar en un comedor social me hizo ver las cosas de otra manera. Obviamente siguen oliendo regular, pero también son personas como el resto de nosotros. La mayoría de ellos no tenían más opciones que vivir en la calle. Después de un tiempo conocí a un montón de gente. Algunos eran unos auténticos personajes. Me lo pasaba genial. Me gustaba ir allí cada día. Una noche, de camino al centro, vi a un hombre tumbado en un banco. No era como los demás vagabundos que había conocido. Este tenía muy mal aspecto. Lo llamé. Él me miró. «Puedo llevarte a un sitio donde te podrán dar de comer». Antes de que pudiera responder, bajó la cabeza y cerró los ojos. Le repetí mi oferta, pero no obtuve respuesta. Le di el dinero suelto que llevaba encima y seguí caminando. Al día siguiente me topé con el mismo hombre. Esta vez estaba sentado. Tenía la mirada perdida. Me senté a su lado, pero no me miró. Le pregunté, ¿tienes hambre? Pero no me respondió. Me levanté, lo agarré por el brazo e intenté levantarlo. «Por favor, ven conmigo, te llevaré a un lugar donde podrás comer», le supliqué. Se levantó sin decir nada y empezamos a caminar juntos. Aunque estaba acostumbrada al olor de los vagabundos, su olor me resultaba fuerte. Además, tenía la cara tan sucia que apenas se le reconocía. Era como si llevara una máscara de barro y solo tuviera 2 orificios para ver. Cuando llegamos al comedor social, lo llevé al baño. «Tienes que lavarte las manos. No puedes comer así». Pero seguía sin reaccionar. Entré con él. Abrí el grifo y le lavé las manos con jabón. Luego estuve un rato limpiándole la cara. Cuando le quité el jabón, no podía creer lo que estaban viendo mis ojos. ¡Era mi padre! «¡Papá!», grité y lo abracé. Pero no me respondió. «¡Papá, soy yo, Beatriz! ¡Tu hija, Beatriz!». Al fin había encontrado a mi padre, pero parecía que no me reconocía. Lo único que hacía era mirarse en el espejo, probablemente porque estaba viendo su cara por primera vez en años. En el centro había un voluntario que se llamaba Matthew. Pensé que quizás podría ayudarme porque él también era vagabundo. Cuando le conté mi historia a Matthew, lo flipó. «Llevo años viendo a tu padre. Nunca habla con nadie. ¿Siempre ha sido así? Puede que tenga alguna enfermedad mental». No podía llevarlo a casa en estas condiciones. Matthew vivía en un edificio abandonado con otras personas. Le pregunté, ¿puede quedarse con ustedes durante un tiempo? Yo me encargaré de buscarle un médico. Él asintió. Me prometió que cuidaría a mi padre. Esa noche, cuando llegué a casa, le conté a mi madre y a Brett todo lo que había pasado. Mi madre no podía creerlo. Me dijo, ¿estás segura? Quizás es solo alguien que se parece a él. Le respondí, eso mismo he pensado yo. Mañana quiero comprobar una cosa, mamá. Brett añadió, yo puedo ayudarte a buscar un médico. Me emocioné tanto que lo abracé. Le dije que era una buena persona. Al día siguiente fui a la casa en la que vivía Matthew. Mi padre estaba sentado fuera con la mirada perdida. Saqué mi ukelele. Sí, esa era la prueba. Si de verdad era mi padre, reaccionaría ante el ukelele. Pero ni siquiera lo miró. Empecé a tocar intentando recordar algunos de los acordes que me había enseñado. Al cabo de un rato se acercó, tocó el ukelele y dijo, «La guitarrita para niños». Lo miré fijamente y él me miraba a mí. «La guitarrita para niños», repitió. Le di un abrazo y rompí a llorar. Mi padre no dejaba de repetir aquella frase, como tratando de aferrarse a un vago recuerdo. Pensé que mi padre tendría alguna enfermedad mental, pero cuando lo llevamos al hospital resultó que me equivocaba. El médico lo examinó durante un largo rato. Mi padre se sometió a muchas pruebas. Al fin nos dijo el diagnóstico. Según el médico, mi padre había sufrido una conmoción cerebral grave. Es decir, se dio un golpe muy fuerte en la cabeza. Es probable que se tratara de un accidente de coche. Como consecuencia tenía un traumatismo. Si el golpe en la cabeza había sido demasiado grave, podría tener daños permanentes que afectasen su capacidad cognitiva. Por eso mi padre estaba así. La conmoción cerebral le dejó secuelas. Lo peor de todo es que no se puede tratar. No sabemos cómo llegó mi padre a otra ciudad. Mi teoría es que lo atropellaron cuando salió de nuestra casa. El conductor lo tuvo que meter en el coche para llevarlo al hospital, pero luego cambió de opinión y lo llevó a un lugar donde nadie pudiera reconocerlo. Es decir, la ciudad donde vivimos. Pensé que mi padre nos había abandonado, pero había estado aquí todo este tiempo. Brett nos ayudó a trasladar a mi padre a un centro de asistencia. Yo voy a verlo todos los días. Le cuento todo lo que ha pasado durante estos años. La verdad es que no sé hasta qué punto me entiende, pero me gusta pasar tiempo con él. También toco el ukelele para que lo escuche un rato. Él no para de cantar La guitarrita para niños.